Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Poder en Acción, con la pastora Chelita Ugarte. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1, versículo 22. Comenzamos. El Señor te bendice en este día. Yo te bendigo también con mi bendición. Cuando tú bendices, las personas se bendicen, y cuando tú maldices, las personas se maldicen. Así es de mucho cuidado con tus labios, mucho cuidado con tu hablar. Vamos a hablar del dominio, dominarnos a nosotros mismos, porque a veces las personas quieren dominar a los demás y no, se trata de dominarnos a nosotros mismos. Segunda de Timoteo 1:7, muy conocido, o por lo menos muy citado por mí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque nos dio dominio propio a todos aquellos que le recibimos en nuestro corazón, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese momento no tenemos un espíritu de cobardía. Tal vez lo teníamos antes, tal vez lo teníamos en nuestra naturaleza anterior, pero hoy tenemos un espíritu de poder para el demonio, para dominar al demonio, para mantenerlo bajo nuestros pies. Un espíritu de amor para ganarnos al mundo, y un espíritu de dominio propio para dominarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Dios nos ha dotado. No es algo que provenga de la naturaleza humana. No es la tendencia natural que digas, a todo mundo se puede dominar. Sí, hasta cierto punto se puede dominar, se puede controlar, y el control mental y el control de las cosas y fuerzas de voluntad y todas estas cosas que actúan para dominarse a sí mismos los seres humanos. Pero en este caso, cuando hablamos de dominarnos a nosotros, estamos hablando de un dominio que se requiere superior al que la propia naturaleza nos puede otorgar. Nosotros, desde que vinimos a Cristo Jesús, tenemos eso, y hay que aprovechar esas herramientas que Dios nos ha dado para trabajar en nuestra vida principalmente, y luego los demás se van a beneficiar. Sí, fíjate, si para los demás nosotros lo que tenemos es amor, pues claro que se van a beneficiar cuando tengan un trato con nosotros, ¿ok? También hay un versículo que nos dice en 2 Corintios 1:20, es un único capítulo, porque todas las promesas son en Él sí y amén, por medio de nosotros. Estamos involucrados para que las promesas se cumplan para la gloria de Dios. Es por medio de nosotros, o sea, estamos involucrados para que las promesas de Dios lleguen a nosotros. El éxito de nuestra vida va de acuerdo o va de la mano a los logros que tengamos en este aspecto de dominarnos a nosotros mismos, de dominar principalmente nuestra mente, para que cuando el cuerpo actúe conforme a lo que está pensando, y si lo que estamos pensando va de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, ya la hicimos. Y entonces todas las promesas, no hay algo que Dios lo esté deteniendo, son en Él sí y amén, por medio de nosotros. En Tito 2:1, el apóstol Pablo, instruyendo a Tito, le dice estas cosas: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí en Tito 2:1 hasta el 2 nada más. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en el amor, en la fe y en la paciencia. Fíjate, le está indicando a Pablo, a Tito, cómo deben de ser las personas que sirven en la iglesia. Pero estos modelos a seguir deberían ser los de todos nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que tenemos una relación con Él, aunque no estés dando ningún servicio a la iglesia. Estas deben ser características que te destaquen. Personas sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces, esa es la correcta forma de ser de cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Dios. Dice ahí que los ancianos, es decir, las personas más maduras, no se refiere a los más jóvenes, porque hay jóvenes muy maduros
y hay viejos muy inmaduros. Así es de que cuando habla de ancianos, habla de las personas más maduras en las cuales se puede confiar, ¿sí? Dice que sean sobrios, serios y prudentes, además con 3 formas de ser sanos: sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Bueno, vamos a analizar la palabra sobrio. Sobrio viene de sofroneo, así es la raíz latina, digo la raíz griega, así se llama. En la actualidad la palabra sobrio se interpreta como de alguien que no se intoxica con nada. Esta palabra hoy en día está muy relacionada con el uso y el abuso de alcohol y tal vez de otro tipo de drogas, ¿verdad? De otro tipo de estupefacientes. Esta palabra sobrio tiene 3 raíces griegas. En el diccionario también incluye el de ser una persona templada, moderada, sin adornos superfluos, y en el diccionario bíblico también, investigando, se refiere también a alguien que tiene autocontrol, que piensa bien, que está cuerdo, que es prudente y que es cabal. Esto es lo que dice la Biblia de sobrio, que tiene autocontrol, que actúa bien, que es prudente, que es cuerdo y que es cabal en su pensamiento, en su forma de ser. Sobrio viene también de un proverbio que se pronuncia fos o infalios, ¿sí? En 1 de Pedro 1:13 dice: por lo tanto, ciñan ceñir es como apretar el cinto, ¿sí? Los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, aquí la palabra sobrio es contrario a ser irracional. Gente cabal, como dice el diccionario, gente cabal, cuerdo, que piense bien y que se autocontrole. En 1 de Timoteo 3:2 dice, instrucciones también del apóstol Pablo a Timoteo, que estaba joven y estaba siendo ya pastor de Éfeso. Dice, pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí la palabra sobrio, te dije que tenía 3 raíces, así es que se puede hablar o interpretar de diferentes formas. Aquí la palabra sobrio se refiere a tener una madurez práctica, es decir, la prudencia o el discernimiento de saber cómo o por qué actuar de tal o cual manera, ¿sí? Siempre para cambiar las cosas y siempre para cambiar la vida en pro de mejorarla, siempre hacia arriba. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, vamos estableciendo bases para entenderle a esto de que podemos controlarnos a nosotros mismos, gobernarnos a nosotros mismos, ¿ok? Los pensamientos que tenemos nos conducen al destino de conducen el destino de nuestros actos. Nuestros pensamientos van a llevarnos a donde nuestros pensamientos digan en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer. Un pensamiento negativo nos lleva a emociones negativas, sentimientos negativos, actitudes negativas, ¿ok? Por eso tenemos que tener pensamientos, al contrario de negativo, positivo, que nos lleven a sentimientos buenos, a emociones buenas y a actitudes buenas. Es importante que cuidemos nuestros pensamientos, sin embargo, a veces no pasamos por el filtro de la palabra de Dios nuestros pensamientos y pensamos y pensamos y pensamos. Imagínate, un estudio dice que tenemos aproximadamente 60,000 pensamientos diferentes en un día de 24 horas. Bien difícil pensar también que dicen los estudiosos que la mayoría de los pensamientos son malos. Qué triste, ¿no? No deberíamos de ser del común denominador, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No deberíamos de estar en la normalidad humana, sino que deberíamos ser diferentes y marcar una diferencia entre los demás. Dios nos da
la responsabilidad de que por sí mismos, cada uno de nosotros, provoquemos el cambio, pero Él nos va a estar guiando con su palabra, ¿sí? Les leo la versión Biblia al día, en 2 Corintios 10:4, siempre doy la Reina Valera 1960, hoy les voy a dar la Biblia al día, esta versión es de 2 Corintios 10:4. Las armas que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos para castigar a cualquier acto de desobediencia una vez que ya se pueda contar con su completa obediencia. Ok. Se levantan fortalezas. ¿Cómo destruimos las fortalezas? Para empezar tenemos que entender y que saber dominar esto, ¿ok? Los argumentos que dice que los tenemos que tirar, los tenemos que explotar, los tenemos que lanzar fuera de nosotros. Bueno, los argumentos son razonamientos, ¿sí? Aquí. Los razonamientos son pensamientos que buscan la demostración, comprobación o explicación de las cosas que estamos creyendo, ¿sí? La imaginación que metemos a los pensamientos puede desbordarse de lo normal y esto nos lleva a que saturemos nuestra mente con imágenes y con argumentos, ¿sí? Los argumentos son razonamientos, vamos a meter a nuestra mente en imágenes, ya no solamente es como textual, sino en imágenes vamos a meter argumentos a nuestra mente, ¿sí? Y acciones negativas que nos llevan, en lo general, a cosas malas, ¿sí? Va a haber un descontrol y eso nos va a traer mucha ansiedad. Estar imaginando cosas nos va a traer mucha ansiedad cuando estamos desbordados en la imaginación. Y yo me acuerdo ahorita en este momento de una persona celosa que se burlaban de tan celoso que era de este hombre y le decían, ¿y qué tal que ahorita tu mujer esté con otro hombre? Dejaba el trabajo ese hombre y se lanzaba. ¿Por qué? Porque tenía una imaginación desbordada. No se iba a la realidad, no pensaba en la lógica, no pensaba en las actividades de su mujer, qué estar haciendo en este momento. No, le metían una idea y era una presa tan fácil que se iba en ese momento del trabajo a corroborar si no era cierto que su mujer andaba con alguien. No le habían dicho que andaba con alguien, le habían dicho, ¿y qué tal que en este momento te estuvieran poniendo el cuerno? Pero cuando esto sucede, cuando tenemos la imaginación desbordada, nos hacemos presos, esclavos de esa imaginación y de esos argumentos que tenemos en nuestra mente. ¿Qué le iba a decir el hombre a la mujer? Le iba a hacer un pleito, le iba a reclamar por algo que no estaba sucediendo. Estos son pensamientos que nos llevan a argumentos, ¿sí? Bueno, ¿cuándo pasamos del pensamiento a la fortaleza? Bueno, la mente siempre, te digo que siempre está generando pensamientos, siempre. Por más bruto que esté uno y por más inteligente que sea el otro, sí son como 60,000 pensamientos diarios de cada uno de nosotros. Entonces, del pensamiento se pasa a una idea, luego a un concepto, luego de allí a un argumento y varios argumentos forman una fortaleza. Así nace una fortaleza. Las fortalezas mentales son murallas, son construcciones de pensamientos, uno y otro van haciendo ladrillitos que se hace una muralla de protección o cárcel. Y Satanás, quiero que sepas que él quisiera mantenernos encerrados en fortalezas mentales todo el tiempo. Siempre estamos repitiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pues es que así lo dice, y en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos desadaptamos al mundo, podemos comprobar en carne propia, en vivencias y experiencias personales, que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, ¿ok? Bueno, siempre estamos repitiendo esto. Decimos también
que Dios desea bendecirnos, que Dios desea prosperarnos y mucho más. Pero, ahí era el pero, ¿sí? Dios desea bendecirte, Dios desea prosperarte, Dios desea que tú seas feliz. A veces decimos, Dios te quiere hacer feliz. Es que ahí nos estamos equivocando. Dios quiere que seas feliz, pero quien te va a hacer feliz eres tú. Cuando tú basas tu felicidad en otra persona, ay, es que tú me haces feliz. Dios nos hace feliz cuando nosotros tomamos todo lo que Él nos dice para nuestro beneficio. Nosotros nos hacemos felices cuando vivimos con la persona con la que queríamos vivir. Entonces, nosotros tenemos que entender que la felicidad tiene su base en nosotros mismos, que no podemos achacarle a nadie que me hace feliz, que me hace infeliz. No, nosotros nos hacemos felices o infelices a nosotros mismos. Ok, déjame te digo, cuando nosotros estamos detrás de fortalezas, tanto pensamiento, tanta cosa, tantas ideas mentales, la bendición de Dios está impedida, ¿sí? Está atorada. Cuando tú tienes muchos pensamientos malos, cuando tú tienes muchos argumentos malos, entonces la bendición de Dios se detiene. ¿Por qué? Porque hay una pared que impide que venga para acá. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza mental es una mentira del diablo escondida detrás de un pensamiento humano que solamente está esperando que tú estés de acuerdo con él, que lo aprobemos, que se lo compremos la idea al demonio y listo. Fortaleza también es una resistencia, ¿sí? A una fuerza que te hace una fuerza contraria que no te permite avanzar. Es una fuerza contraria que te mantiene cautivo. También eso es una fortaleza. Efesios 4 del 26 hasta el 32. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contricéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El diablo, fíjate, el diablo necesita de tu aprobación para influir en ti. Si tú no le permites que entre en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos, no lo puede hacer. Necesita tu aprobación. Y para que tú le des la aprobación, necesitas estar de acuerdo con la idea y con el pensamiento, ¿sí? Entonces, para poder actuar de nuestra vida, necesita tu aprobación. Y por demás está decir que siempre va a ser para algo malo. ¿Cómo crece una fortaleza dentro de nosotros? Platicando, así de fácil crece, se hace más fuerte, se hace más grande, se hace más gruesa la fortaleza. Platicando ese pensamiento que se encuentra alojado en nuestra mente y lo alimentamos y se fortalece y crece y luego nos invade y nos enajena y ya termina ordenando y controlando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud. Entra de a poquito, se va fortaleciendo cuando nosotros cuando somos muy comunicativos de todas nuestras emociones, problemas, situaciones, tristezas, angustias, se crece, se hace grande, se fortalece, ¿sí? Y entonces toma el control de nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser, y esto nos hace esclavos de la obsesión. O sea, ya no dejamos de pensar en eso, damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al mismo pensamiento. Y si somos de las personas que tenemos TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pues mucho peor, mucho peor. Entonces, nosotros debemos de renunciar conscientemente a todo eso que nos está perturbando, porque si lo dejamos de lado, se va a hacer más fuerte. Te voy a dar ejemplos de argumentos que se hacen fortalezas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede crecer? ¿Qué pensamientos pueden empezar a crecer y a crecer y a crecer y fortalecerse y hacer una gran fortaleza que al rato la bendición de Dios no pase para acá? La bendición se quede afuera,
porque está demasiado crecida la fortaleza mental. Por ejemplo, diagnósticos médicos. Híjole, haces una novela de un diagnóstico médico, cuando Dios te ha dicho que por sus llagas hemos sido curados. Las finanzas malas, que ya te veniste a bancarrota, que ya no tienes los mismos ingresos, o que perdiste el trabajo, o que tuviste que pagar grandes cantidades en cosas que no esperabas. Uy, ya cállate, se te viene el mundo encima, se te viene el ánimo abajo y empiezas a sentir como el fin llega a tu vida. La pobreza generacional. Si fue pobre mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá, obvio, yo también voy a ser pobre. Y estar pensando en eso, pero no es justo, yo qué hice, yo no he hecho nada malo, y empiezas con esas situaciones y crece la fortaleza. La incapacidad intelectual o mental. Yo no puedo hacer esto, yo quisiera aprender aquello, pero no se me dan. He querido aprender inglés 50 veces y no se me da, y déjame te digo que entre más viejo menos, Entonces, todas estas cosas que no puedes hacer te causan una fortaleza mental porque no dejas de pensar en ello. Las materias imposibles de pasar en la escuela para los chamacos que están estudiando todavía en algún nivel escolar. Híjole, dices, ya presenté el ordinario, el extraordinario y ahora va el especial, ¿verdad? Y dices, ¿cómo lo voy a hacer y por qué no puedo aprender? Y ya me explicaron, ya me pusieron maestro, ya tengo clases particulares y nada, ¿verdad? Esas cosas te pueden obsesionar. Exámenes de trabajo que te aterrorizan de tal manera que ni siquiera puedes ir a presentarlos y no puedes ser promovido, no puedes ser ascendido, no puedes mejorar en tu trabajo. Bueno, todos tenemos malos pensamientos, absolutamente todos. Nadie se puede quedar libre de esto. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne, nuestras tendencias son a pensar mal, a hacer las cosas mal. ¿Ok? Martín Lutero decía, no podemos impedir que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido en nuestra cabeza. Ahora piensa, ¿qué es lo que haces con esos malos pensamientos que llegan a tu vida? Porque no llegan a todos. ¿Los rechazas y los acaricias y los recibes muy bien, o los echas fuera de inmediato? Pues para que los eches fuera de inmediato es para lo que estamos estudiando el día de hoy, la palabra de Dios en este tema. Leímos que debemos de llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿sí? Allí en 2 Corintios 10, 4 y 5. Todas las acciones tienen inicio en nuestro pensamiento, así que cuando nosotros nos justificamos diciendo, lo hice sin querer, estamos diciendo una de las mentiras más grandes que podamos tener capacidad de decir. Y si nosotros no las creemos, pues vamos a seguir justificándonos que nosotros dijimos esas cosas sin querer. Sin embargo, todo lo que nosotros hacemos tuvo un inicio en un pensamiento. Así es que primero lo pensaste y después lo hiciste. Así es que no digas que lo hiciste sin pensar. Siéntete ridículo y ridícula cuando andes diciendo, lo dije sin pensar. No, lo pensaste primero y luego lo dijiste. Así es como funciona nuestro cerebro. Hay un refrán que dice, cuida tus pensamientos porque se hacen palabras. Tus pensamientos se hacen palabras. Cuida tus palabras porque se hacen acciones. Tus palabras se hacen acciones. Cuida tus acciones porque se hacen hábitos, es decir, tus palabras se hacen hábitos. Y cuida tus hábitos porque te formarán el carácter, ¿sí? Y cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Entonces, si nosotros nos estamos quejando del destino a donde nos ha llevado la vida, pues es porque no cuidamos todo lo anterior. No cuidamos tu pensamiento que se hizo palabras, la palabra se hizo un hábito, los hábitos se hicieron acciones, los hábitos te forman el carácter, y tu carácter va a ser el que venga y decida y haga las cosas, ¿ok? Dice la palabra de Dios, ahí lo repito lo mismo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es cautivar? Cautivar es atar, cautivar es poner en prisión, cautivar es privar de la libertad a una persona o a un animalito, a un lo que sea, ¿sí? No puedes dejar en libertad todos los pensamientos que vienen a tu cabeza, que hagan y deshagan como les dé su gana. No, tienes que cautivarlos y tienes que hacer que obedezcan
la palabra de Dios. Y estoy hablando a hijos de Dios. Estoy hablando a gente que ya reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y hoy vive una experiencia con Cristo, ¿sí? Renuncia a tus fortalezas. ¿Pero cómo se le hace? Bueno, Romanos 12:2, vuelvo a citarlo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el tema es con la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ahí la respuesta es renovando nuestra mente. Y te lo leo más claro en la versión Dios habla hoy, que dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la buena voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, ¿ok? La respuesta es: ¿cómo puedo yo renunciar a mis fortalezas? Renovando nuestra mente. Es de la manera que podemos renunciar a las fortalezas. Nuestra mente debe de someterse a un proceso de renovación. Dios puede multiplicar los buenos pensamientos y convertir esos buenos pensamientos en unas grandes bendiciones. Pero si tenemos más pensamientos malos que buenos, los resultados obviamente serán malos. Una mente renovada va a reflejar la gloria de Dios. Una mente renovada es una mente que piensa lo bueno, lo que le agrada a Dios, y es el pensamiento de Dios en nuestra mente. Seleccionando los pensamientos también podemos hacer esto. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El fracaso y la frustración tienen solución en el pensamiento, porque allí nacieron. De la misma manera que en el pensamiento nacen el éxito y la realización. Entonces, fracaso y frustración se solucionan en la mente porque allí nacieron. Éxito y realización son posibles porque nacen en la mente. Entonces, nosotros podemos seleccionar nuestros pensamientos para disfrutar y experimentar éxito y realización en nuestra vida personal, ¿sí? El Espíritu Santo quiere y puede cambiarnos. Nada más que necesitamos permitírselo y cederle el control. Lo que vivimos hoy es el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Lo que estamos experimentando hoy en día es el resultado de lo que había desde antes en nuestro corazón. Lo que vivo hoy es el fruto de mis pensamientos. Esto lo puedes estar repitiendo y haciendo consciente, ¿sí? Lo que vivo hoy es el resultado de lo que hay en mi corazón. El fruto de lo que hay en mi corazón. Lo que vivo hoy es el fruto de mis pensamientos. Tienes que tener bien consciente esto para que no andes haciendo reclamaciones absurdas a Dios de por qué a ti. ¿Qué pasa cuando está el alma dominada por el bien? El alma son los pensamientos, es nuestro intelecto, es nuestro interior, es nuestro saber de quién somos, ¿sí? Aquí está. Aquí se manejan también las emociones, aquí se manejan las actitudes, aquí se manejan los sentimientos, ¿ok? Este es el alma. ¿Qué pasa cuando el alma está dominada por el bien? Bueno, pues entonces vamos a vivir una vida maravillosa. Es entonces cuando disfrutas la vida sin pecado. Es cuando no estás buscando la aprobación de la gente, no te interesa. Es cuando no te importan ni las críticas ni el rechazo. Es cuando tienes tú esperanzas en el futuro y sabes que todo va a estar bien. Eso es lo que pasa cuando el alma está dominada por el bien. Vives a gusto, tranquilo, ligero, feliz, sin estarte cuidando de absolutamente nada, porque estás siendo dominado por el bien. Ahora, ¿cómo derribo de mi mente
los argumentos y las fortalezas. ¿Cómo le hago para que se vayan de la mente? Ok, ya se crecieron, ladrillo a ladrillo. ¿Cómo lo derrumbo? ¿Cómo le doy de mazazos para que se caiga esa pared que está impidiendo la bendición de Dios a mi vida? ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a verlo. Confiesa la palabra personalizándolo. Todos los versículos les puedes poner tu nombre y empezar a parafrasearlos con tu nombre y apropiándotelos, ¿sí? Los vas a personalizar. Así tienes que hacerlo, confesar la palabra de esa manera. Rechaza de inmediato que te llegue a ti el pensamiento, la idea, el comentario, todo lo que contradice y enseña la palabra de Dios, todo lo que viene en contra, todo lo que viene a desmentir lo que dice la palabra de Dios, recházalo de inmediato. Pídele a Dios con todo tu corazón que guarde, que cuide, que proteja tu mente. Cierra las puertas y no permitas a tus oídos escuchar esas cosas perversas y malas que vienen a traerte para que le tienes que impedir que entren, para que no lleguen a controlar tu vida y cambia el tema cuando estén platicándote cosas feas, ¿sí? Tú tienes que luchar por ti mismo y tú mismo. No tienes que esperar que venga el grupo de oración o la hermana fulanita o el pastor a que oren por ti para que la situación cambie, ¿sí? No depende de nadie más que de ti. Eso es cosa de tu propia decisión de renunciar a todos los pensamientos obsesivos del mal. Es cosa tuya y yo te voy a invitar a que me sigas con esta oración de renunciación. Vamos a renunciar con esta oración, ¿sí? Por ahí donde estés, cierra tus ojos y repite después de mí. Amén. Señor Jesucristo, Dios Padre y Espíritu Santo, hoy reconozco que hay pensamientos que no me permiten tener la vida que tú deseas darme. Y hoy decido luchar en contra de ello, resistir los pensamientos y echarlos fuera de mi mente en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, te pido que me protejas de mis propios pensamientos, no que son la razón de mis debilidades carnales. Protégeme de los celos, de los pleitos, de las envidias, de las carnalidades sexuales como la lascivia, que me impiden recibir las bendiciones y ser feliz, estar en paz contigo, conmigo y con quienes viven cerca de mí. Hoy renuncio a todo eso y te permito obrar en mí y tomar el control de mi vida. Cada mañana tú tienes que declarar tu bendición, esa bendición que estás esperando. Tienes que negarte a albergar malos pensamientos. Y la recomendación, no salgas de casa sin que tú puedas haber ya orado, que hayas bendecido tu vida, la de tus hijos, la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus familiares con los que vivan, de tus padres, de tus hermanos, y ya vas a salir bien a gusto. Si no lo hiciste antes de salir de casa, hazlo en el camino al trabajo o a donde te dirijas cada mañana. Amén. Este es el mensaje. Haz las cosas por ti mismo, domínate a ti mismo. Amén. Domina tu mente, domina tu alma. Señor te bendice. Nosotros vamos a estar transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche, igual que siempre, y domingos a las 12 del día, con el favor de Dios, si fuera posible. Ahí te invitamos a que nos escuches, que le des un like, manita arriba, que lo compartas en tus redes sociales. Seguramente muchas personas a las que conocen necesiten de esta palabra que les haga cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, y todos los éxitos que vengan a su vida van a ser bienvenidos cuando se terminen de quitar esas fortalezas mentales. Amén. Hasta la próxima y te mando un abrazote. Sale, bye. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios.
a través de tu programa Poder en Acción con la pastora Chelita Ugarte. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.